Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios los bendiga a todos ustedes y sus familiares y sus amigos, vecinos, en fin. Que todos sean bendecidos. Todos los que creen ya son bendecidos. Entonces, yo quería hablar con ustedes una cosa muy interesante, muy importante. Por ejemplo, ¿cuántas personas se matan? Eso mismo, se suicidan, no por causa de la depresión, no por causa de la pérdida de alguien, no por causa de una cosa insignificante, pero porque dan oídos a las redes sociales, a las personas que critican, que lanzan piedras, que calumnian, que mienten, que encuentran palabras para denegrir sus imágenes. ¿Cuántas personas van para el infierno por causa de bobadas? Entonces, usted que abrazó la fe, usted que está abrazando la fe en el Señor Jesús, tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Porque Jesús ya prometió eso. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él no dice las aflicciones apenas. Él dice así, bienaventurados los que fueren odiados, los que fueren difamados, los que fueren perseguidos, los que fueren injusticiados por mi causa. No es injusticiado por causa de pelea en la empresa, no. Injusticiados por mi causa, porque abrazaron la fe en el Señor Jesús y por eso fueron calumniados. Esas personas son locas. Esas personas ahí son nada. Y no saben ellos que esas personitas son de Dios. Entonces, si usted abrazó la fe en el Señor Jesús y está sufriendo por causa de eso, persecuciones hasta aún dentro de sus familiares que dicen así, usted está fanática, usted solamente va a esa iglesia, usted solamente habla de eso. Eso es bueno, eso es maravilloso. Yo quedo alegre, feliz, cuando alguien entra aquí en el Instagram y me ofende, y hablando que yo soy esto, que soy aquello otro, yo quedo feliz. Y yo pediría a usted que no me defienda, por favor. Yo quiero esa gloria. Yo quiero recibir eso ahí. Eso me satisface. Eso me llena de placer. ¿Sabe? ¿Por qué me llena de placer? Porque Jesús prometió, bienaventurados. Quiere decir, felices cuando os perseguieren y persiguen, maltraten, injurien, difamen, injusticien, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe que en mi escritorio yo tengo cuadros que yo mandé colocar, no de cursos que yo hice, de diplomas que yo recibí, no, nada de eso. Yo tengo cuadros de los pedazos de periódicos. Preso Edir Macedo, ladrón, eso, aquello. Yo coloqué eso ahí bien enfrente del escritorio para que las personas vean mis diplomas. Es muy bueno, es muy bacano. Yo no sé si usted ya vio la foto que yo tengo de yo estando preso. Es la que a mí más me gusta. A mí me gusta de eso. No es que yo sea masoquista, pero es que todas las infamias que el mundo nos da confirman las palabras del Señor Jesús, confirman la profecía. Él dice así, los profetas también fueron así, vuestros padres también fueron perseguidos, calumniados, etcétera, etcétera, y hasta muertos por mi causa. Entonces Él dice, alegraos, alegraos. Eso es lo que Él dice. Entonces yo me alegro
Deje esas personas que hablen mal. Es bueno que hablen mal. Es óptimo. Es excelente para nosotros. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que perder? Usted ya oyó aquella frase que dice que en cuanto los perros ladran, la caravana pasa. Y el problema es ese, que la caravana continúa pasando, aún siendo azotados por las lenguas venenosas de estas personas. Entonces no se preocupe, no me defienda, no me defienda. Defienda sí su fe. Defienda su fe. No necesita defender a Jesús porque Él tampoco necesita defensa. Usted tiene que defender su fe, mantenerse firme. Porque si usted no se mantiene firme en su fe, usted cae. Usted se cae. Usted se destruye. Usted sabe que la vida viene por la fe. La vida que Dios nos da es por la fe. Y esa fe la que nosotros estamos pasando, transmitiendo para las personas sabias. Las personas sabias, las personas que realmente quieren una vida nueva. Entonces, esas personas que en su mayoría son aquellas personas pobres, aquellas personas que nadie quiere nada, personas rechazadas por la sociedad, esas personas son las que nosotros trabajamos, esos rechazados de la sociedad, los excluidos, los que nacieron sin padre y sin madre, están botados en este mundo y ni saben quién es la madre y quién es el padre. Esas personas es nuestro foco, pero también en nuestro foco aquellas personas que están sufriendo depresiones, etcétera, 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 que sufrieron pérdidas irreparables, como un matrimonio, el marido, la esposa, que están sufriendo por ahí. Entonces, mi amiga, mi amigo, no piense bobadas. De gracias a Dios por todo, incluso por las maledicencias, las falacias que ellos lanzan contra usted. No hay problema. Gracias a Dios. Cuando usted fue perseguido, perseguida por la causa del Evangelio del Señor Jesús, Jesús dice, alegraos y gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Qué es lo que Dios prometió a Abraham? Él dice, yo soy tu escudo y tu grandísimo galardón. Ahora mire, Dios no necesitaba exagerar. Dios no exagera. Cuando él habla grandísimo, él puede imaginar. Si él dice grande, ya es grande, infinitamente. Ahora imagínese el decir grandísimo galardón. Entonces anímese, mi amiga, mi amigo, no quede postrado pensando en las opiniones ajenas. Deje que los perros ladren y usted vaya enfrente porque Dios es contigo. Dios es contigo. Usted tiene certeza de que Dios es contigo. Si usted tiene certeza de que usted es con Él, entonces usted tiene certeza de que Él está con usted. ¿Está bien? Vamos enfrente porque vamos a enfrentar guerras, luchas, dificultades, problemas, pandemias, destrucciones. Vamos a enfrentar el infierno, pero nosotros vamos a pasar. Ni la muerte puede derrotarnos, porque aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es lo que el Señor Jesús garantiza. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús y un buen día.